Me gozo en que vamos a iniciar nuestros estudios bíblicos por este mes, viendo la persona de Dios, viendo nuestro Señor, nuestro Creador, el Dios que adoramos, el Dios que queremos conocer, el Dios que nos ha dado vida, que nos ha creado, que nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. Y ya oramos, ya adoramos. Yo voy a orar otra vez. Acompáñame a orar, Señor. Nos encontramos en tus manos, en tu presencia, porque no podemos escapar de ti. Lo que yo te pido es que nos ayudes a sentirte cerca, a aprender más de ti, de tu palabra, para amarte más, para obedecerte mejor, para creerte mejor, creerte más. No nos dejes salir de aquí como entramos. En el nombre de tu imagen, amén y amén. Entonces, ¿quién es Dios? De eso estamos hablando, de quién es Dios. Y con esto queremos salir de aquí, con una idea más clara de la grandeza y bondad de Dios, de la forma en que Él actúa y de cómo podemos conocerlo para así poder confiar más en Él y poder disfrutarlo. Está dividido así en esas dos grandes partes: conocer a Dios para confiar en Él y disfrutarlo. Conocer a Dios para poder confiar en Él y disfrutarlo. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a ver 7 afirmaciones acerca de la persona de Dios, 7 cosas que Dios es o que Dios hace, y al verlas entonces, si Dios nos ayuda, saldremos de aquí, pudiendo conocer más a Dios, cómo Él actúa, para confiar en Él y disfrutarlo. Y la primera, la más esencial y básica verdad acerca de Dios, es que Dios es solo uno. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a ver una verdad, versículos bíblicos que la sustentan, 2, 3 afirmaciones sobre eso, próxima verdad, versículos bíblicos, afirmaciones sobre eso, próxima verdad, versículos bíblicos, afirmaciones sobre eso, y al final entonces un tiempo de preguntas y respuestas. La primera verdad entonces es que Dios es solo uno. Dios es solo uno. Y vemos aquí, por ejemplo, el versículo que caracteriza a Israel es la Shema, que oye lo que dice Deuteronomio 6, escucha, oh Israel, el Señor, ese Señor es la palabra que Reina Valera traduce Jehová, es el Yahvé, Yahweh, es el tetragramatón, el nombre propio de Dios. Sí, tetragramatón, yo sé. Tetragramatón, tetra de 4, grama de letra. Tetragramatón es el nombre propio de Dios. YHWH, que no sabemos cómo se pronuncia. Ok. Entonces, cuando tú te encuentras en la Biblia con Señor en todo mayúscula, eso es lo que Reina Valera decía Jehová o Yahweh. ¿Me siguen? Es como Dios se revela con su nombre propio, que no sabemos cómo se pronuncia, el nombre que queremos guardar. Y entonces dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuántos dioses? El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Fíjense que Dios no es un concepto, porque es alguien a quien amar con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice después? Las enseñarás diligentemente a tus hijos. O sea que esta verdad esencial y básica, verdad esencial todavía hoy en Israel, es una verdad a ser transmitida constantemente. Esta es, como le decía, la Shema. Shema significa escucha, esta primera palabra. Es algo que constantemente el judío repite 3 veces al día. Escucha, escucha, el Señor es uno. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Y qué dice? ¿Cómo dice Isaías 45:5? Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Esa verdad es tan esencial y tan importante, porque mira lo que dice después: fuera de mí no hay Dios, y mira, yo te fortaleceré aunque no me has conocido. O sea que no depende necesariamente de conocer a Dios o no conocerlo, porque solamente es Él. Él es el que hay. Es cosa tuya si lo conoces o no, pero Él es la única opción
que hay. Y mira cómo nos dice luego en el Nuevo Testamento, en Hechos 19, un grupo de personas que están molestos con Pablo y los apóstoles porque han transformado completamente la ciudad de Éfeso. Dice, pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos, que los que no son, ya aquí no puedo pasar, de aquí no puedo pasar. Los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Los ídolos no son dioses reales. Esta verdad, aquí en este grupito no la dice como más o menos tranquilo, pero cuando tú sales a la universidad o tú viajas a otros países, se complica, porque solo hay un Señor y un solo Dios, y no hay otro, aunque no lo hayas conocido, hay un solo Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Bueno, el Dios de la Biblia es un solo Dios, personal, que quiere que lo conozcas, y universal, y que desea ser conocido. Es un Dios personal, un solo Dios personal, universal, el único Dios, y que desea ser conocido. Y que traspases esa identidad, ese conocimiento a los hijos. Que corra ese conocimiento, que la gente se entere de esa verdad. Y nota otra cosa, Dios no tiene rivales, Dios no tiene iguales, no hay otras fuerzas contra quienes Él compite. No es como que está Dios de un lado y Satanás del otro, y está uno con el otro a ver cuál gana, el que tenga más fans o más adeptos. No hay un yin yang. No es que nosotros tenemos este Dios y otros tienen otros dioses y cada cual cree lo que cada cual cree. Hay un solo Dios. Y nosotros somos privilegiados. Tenemos un regalo de Dios de haber nacido en un continente donde se habla de ese único Dios. Y en un país donde hay tantas iglesias que hablan de ese único Dios. Eso es un privilegio, eso es un gozo, eso es un regalo de Dios. Algo que no debemos dar por sentado, sino que deberíamos entonces sentir en gratitud el deseo de que otros conozcan de ese único Dios. Estoy seguro que habrá preguntas sobre eso ahorita, preguntas y respuestas, porque la segunda verdad sobre Dios es que Dios existe en tres personas. Dios, el único Dios, el solo Dios, existe en tres personas, facilito. Eso es súper fácil de entender. Yo sé que nadie tiene dudas sobre eso. Y tú ves vistazos de eso. Aquí puse 4 versículos. Por ejemplo, en Génesis 1:1, 2 y luego 26. En el principio Dios creó y el Espíritu de Dios se movía. Espérate, Dios, pero ya hay un Espíritu de Dios que empieza a sonar. Los primeros versículos de la Biblia ya hay otra persona de Dios que está sonando. Y si recuerdas Juan capítulo 1, versículo 1, ¿alguien me lo busca ahí rápidamente o se lo sabe de memoria? ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Se lo saben todito de memoria. Está bien, son cristianos toditos, está bien, dejen su cosa, sí. Juan capítulo 1, luego, como aquí no está tan claro el verbo, lo agrega el verbo, no lo agrega, lo especifica, mejor dicho, lo revela de una manera más clara. Pero nota entonces que aquí en Génesis 1, ya Dios está dejando ver que hay misterio en su persona, que hay misterio en quien Él es. Y entonces en el versículo 26, Dios, singular, dijo, noten el verbo singular, y dijo Dios, hagamos, en plural. ¿Lo vieron? Primera persona del singular, luego pasa a primera persona del plural. Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, no a nuestras imágenes, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza singular, no nuestras semejanzas. ¿Notan que hay algo pasando aquí? Y mira cómo sucede en Éxodo 3, 2 al 4. Éxodo 3 es el capítulo donde Dios revela su nombre personal. El yo soy el que soy, el Yahweh, el Yahvé, el Señor, ¿verdad? Jehová. Oye, ¿cómo pasa? El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza, la zarza ardiente. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza, Moisés ve este arbusto que no se quema,
y tiene rato prendido en fuego y no se quema y sigue rato. Yo imagino el tiempo, Moisés pasando y no se quema. ¿Y qué pasa entonces? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Pregunta, ¿quién era que estaba en la zarza? Dice arriba. Pero dijo abajo, ¿quién? Entonces, ¿quién era? Sí, sí. Y eso te va a pasar cada vez que te encuentres con el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, que intercambiablemente se habla del ángel del Señor y luego se habla del Señor. Tú dices, pero ¿quién es? El enviado del Señor, el mensajero del Señor, que los hombres hablan con él, pero luego cuando habla dice, pero fue Dios que habló conmigo. Y el Nuevo Testamento te deja claro ver quién él era. Aquel que caminaba con Abraham. Y otras cosas que no voy a decir porque lo digo más para adelante. Y entonces el Nuevo Testamento también te deja más claro, mucho más claro, ya lo mencioné en Juan 1, pero imaginaba que eso lo sabían. Noten la fórmula del bautismo, luego de Jesús resucitar, dice, acercándose a Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos, ¿de dónde? Porque hay un solo Dios, de todas las naciones, por eso aquí en República Dominicana, estamos adorando a ese solo Dios, tan lejos de donde se dijo estas palabras. Bautizándolos en... ¿Notaron el artículo? El singular, ¿verdad? Tercera persona del singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Notaron el singular? Pero hay tres. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y primera de Pedro 1:2, oye como dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Cada cual, como en una misma frase, como entre coma, tan, coma. Aquí hay dos, ahí hay dos, ahí hay dos, aquí hay sillas obvias para ustedes si quieren. Ahí atrás quedan también. Por si acaso Álvaro, aquí, por aquí adelante quedan sillas para ahorita. Entonces, esto es muy importante que sepan esto, mis amados hermanos. El principio básico de nuestra religión general es que hay un solo Dios. Pero sin Trinidad no hay cristianismo. No se puede ser cristiano sin creer en la Trinidad. No se puede ser cristiano sin creer en la Trinidad. Eso es esencial. Eso no significa que la entendemos, pero la creemos. ¿Me entienden? Suena raro Jairo hablándole como de creer sin pensar. Yo nunca le dije sin pensar. De hecho, la Trinidad hace muchísimo sentido cuando tú piensas en la salvación. El Dios el Padre que envía a su Hijo. ¿Quién podía cargar la culpa del pecado de nosotros? ¿Quién podía pagar la ira de un Dios eterno, sino el Dios eterno? ¿Quién pudiera guardarnos del pecado por la eternidad, sino un Dios eterno? Vamos a hablar de eso en 2 semanas cuando hablemos de quién soy. La Trinidad hace muchísimo sentido cuando tú piensas en la oración, que oramos al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu. Cuando tú lees la Biblia, la Trinidad hace sentido entera. Tú la vas leyendo y tú, ok. Y de hecho, hay tantas formas de tú poder ir captando la relación intertrinitaria que tú dices, ok. Me hace sentido, aunque no la entiendo. La razón por la que no puedo entenderla, primero es porque hay un solo Dios y no soy yo. Y porque Dios es este objeto, por ponerle un símil, un objeto tridimensional y nosotros vivimos en un plano 2D. Cuando ese objeto 3D se mete en nuestro plano, vemos un pedacito, otro pedacito, pero no podemos entenderlo. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, un perro, tiene un perro, ¿ese perro qué es? El hijo de ese perro, y es un animal y es un perro, pero es otro perro. Un hombre tiene un niño, y ese niño ¿qué es? El hijo de ese hombre, que es también un
ser humano, un niño, que será también un hombre. Pero cuando Dios tiene un hijo, no tiene otro Dios. Es el mismo Dios. Entonces se queda corto. Pero yo puedo entender que el Hijo de Dios es Dios. No es otro Dios, es Dios. Pero yo no lo entiendo completamente. Pero me hace sentido. Pero yo no lo entiendo completamente. Y yo puedo ver que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea que cuando Dios piensa en Dios, su imagen es Jesús. Así como cuando Reyes piensa en Reyes, esa imagen que Reyes tiene de él es distinto a Reyes, pero es absolutamente Reyes. Pero yo no entiendo completamente cómo es que el Hijo de Dios, cómo es que la imagen de Dios es... No, pues yo soy un hombre, yo no llego a ese nivel. Pero por eso Gregorio Nacianceno, uno de los padres capadocios, de los que nos ayudaron a formular nuestro entendimiento trinitario, decía: tan pronto como concibo al uno, me ilumina el esplendor de los tres, del tres. Tan pronto como los distingo, soy llevado de regreso al uno. Yo sé que ustedes quieren una clase de la Trinidad solamente ahora. Se pone bueno esto cuando uno se mete ahí, es chulísimo. Y entonces por eso le dejé para lo que le interesan. Las únicas palabras muy raras que creo que voy a usar hoy son estas. Y esto es importante que lo sepamos porque esto es historia 101 de la iglesia. La Trinidad ontológica se refiere a quien Dios es en su origen. Y la Trinidad económica se refiere a lo que Dios hace en sus acciones. En su origen, Dios, en su ontología, en lo que Dios es, Dios siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu. Nunca ha habido un momento donde Dios no ha sido Padre, Hijo y Espíritu. Dios es el Hijo, Dios Padre es Dios Padre porque de Él son todas las cosas, incluyendo el Hijo, que es el engendrado, no creado del Padre. Engendrado del Padre, el Padre es Padre porque Él engendra al Hijo. No hay Padre sin Hijo. Pero el Hijo es Hijo porque Él es engendrado del Padre. El Hijo precede, o el lenguaje de la iglesia, es engendrado del Padre. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Así siempre ha sido en el orden de la eternidad en su origen. En donde Él vive, así son. De nuestro lado, generalmente, cuando ellos actúan, el Padre actúa como creador, generalmente. El Hijo actúa como redentor y el Espíritu como santificador o completador. El que perfecciona, el que termina la obra. Generalmente. Pero la doctrina de la iglesia siempre ha dicho que ellos operan inseparablemente. Entonces, no es como que el Hijo no es también creador o que el Espíritu se salió de la creación, porque Dios es un solo Dios. ¿Lo entendieron perfectamente? Claro que no, pero eso es lo que la iglesia siempre ha creído. Y ese es nuestro Dios en tres personas, bendita Trinidad. Yo espero que se hayan quedado medio mareados, porque esa es la Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente superior a todo lo creado. Totalmente superior a todo lo creado. Como vemos en Éxodo 3:14, dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Que ese es su nombre. Yo soy el que soy. Eso es lo que significa Jehová, o Yahweh, o Yahvé, el Señor. Yo soy el que soy. Óigame, no hay nadie que pueda decir eso. Todo el que existe necesita de algo para existir, menos Dios. Porque todo existe por Él. Entonces, por eso la zarza ardiente, el arbusto, no se quemaba. Ni siquiera necesita oxígeno. Un fuego que no necesita oxígeno. ¿Tú puedes entender eso? Yo creo que no, porque yo no. Pero ese es Dios.
O Primera de Reyes 8, este hombre que había sido ordenado por Dios, Salomón, para levantar el templo, dice, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos y los cielos de los cielos. O sea, no sé si ustedes están tan maravillados como yo, como los nuevos descubrimientos de este telescopio, el James Webb. Una cosa increíble. Y Dios estaba allá diciendo, ustedes tan tarde, yo tengo rato aquí. O sea, eso yo lo vi. Pero hace tiempo que yo vi eso. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y me encanta como 1 Corintios 13, Pablo dice, ahora vemos por un espejo veladamente. O sea, lo mejor que yo veo ahora es como con un velo. Yo veo por pedazos, yo veo un chin nada más, un pedacito. Ahora conozco en parte. Es que no hay forma. Entonces Dios es independiente. Genuinamente solo Dios es independiente. Dios existe por sí mismo. Por sí mismo. Todo lo demás depende de Dios. Qué hermosa verdad. Dios existe por sí mismo. Además, oye esto, Dios es inmutable. Y esto es difícil de entender, pero otra vez, esto es lo que la iglesia siempre ha creído. Dios siempre está actuando, pero nunca cambia. Él es como que está en constante movimiento y por tanto nunca está cambiando, porque eso es lo que Él siempre está actuando, Él siempre está haciendo. Mi padre hasta esta hora trabaja. Dios siempre está actuando, pero nunca cambia su plan, nunca cambia su carácter, nunca cambia sus propósitos, nunca cambian sus promesas. Pero Él está todo el tiempo activo, todo el tiempo haciendo, todo el tiempo actuando. Todo el tiempo siendo Dios, vivo y activo. Nunca de que con los pies para arriba. Siempre actuando, pero nunca cambiando. Y Dios es eterno. Y a mí me encanta esta verdad. Dios no se pone viejo. O sea, Dios es más joven que todos nosotros. Dios es más joven que todos. ¿Tú puedes entender eso? Gracias, absolutamente no. Pero es verdad. Tú has conocido a una persona joven, un niño, por ejemplo, tú dices, oye, pero tú estás muy grande para ser tan chiquito. Tú sabes mucho si ese es Dios. O una persona bien mayor en edad. Yo vi uno el otro día que tiene que tener como 65 años, saliendo del gimnasio. Tú sabes que yo digo, me vi así yo. Dios no se pone viejo. Dios es más joven que todos nosotros. En su eternidad, el tiempo le pasa por arriba. El tiempo no le afecta. Él es el supremo que ve el fin desde el principio. Nosotros vamos viendo el tiempo mientras va ocurriendo, pero a Dios no le ocurre nada. Ni se sorprende por nadie. ¡Ah! Yo no puedo creer que Wellington compró eso. No. Porque eso implicaría que él no es inmutable. No, él no le sorprende nada. Y uno dice, ay, es que me voy a salir de la voluntad de Dios. Y Dios... Dios existe en un plano donde solo Él existe. Mira, hay dos planos básicos. Está el plano natural y el plano espiritual. ¿Ok? En el plano natural vemos tipos de personas diferentes. En el plano espiritual hay tipos de seres diferentes. Principalmente aquellos seres que están del lado de Dios y los que le hicieron el contra a Dios. Nosotros sabemos muy poco del plano espiritual. Dios está en otro plano todavía. Él se mueve en el plano espiritual de una manera diferente al plano natural, pero Él vive donde solo Él vive. Allá, en su propio nivel. Y por tanto, podemos confiar en Él. Porque a Él nada le sorprende, a Él nada se le escapa, a Él nadie lo detiene. No tenemos nada que temer excepto a Él mismo. Él es el único que tenemos que temer y en Cristo Él nos ama. Por eso es que hablamos de que Dios es santo y cercano. Porque como Él está en ese nivel que solo Él es Dios y no hay otro, si Él está por nosotros,
¿quién contra nosotros? Ahora, si Él está en contra de nosotros, es como la batalla del Armagedón, que se juntan todos los ejércitos de la tierra y que van... ¿Qué? O sea, se juntaron toda la hormiga contra el Dios del universo. No hay pleito. No se da. Cuarta verdad es que Dios disfruta. ¿Qué verdad? ¿Qué hermosura? ¿Qué verdad? Dios disfruta revelarse. Es una chulería tan grande. Dios disfruta revelarse. Dice el Salmo 19, los cielos proclaman, predican la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. O sea, toda la creación es un sermón de la gloria de Dios. Dios revelándose. El orden, la estructura, la belleza, la hermosura, la música. Dios revelándose. Y el Salmo continúa y entonces pasa a la otra forma. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí. Más que mucho oro fino. Y es que Dios está todo el tiempo mostrando algo de Él a todo el mundo. Todo el tiempo mostrando algo de Él a todo el mundo. Y eso se le llama revelación general. Todo el tiempo, a todo el mundo, Dios le deja saber algo de Él. La creación, el universo, la música, revelación general. Ahora, Dios a veces ha mostrado algo especial de Él a algunas personas. Y de eso tenemos recuento principalmente en su revelación especial de la Escritura. Que es bastante más específico y nos ayuda a interpretar tanto la revelación general como nuestro propio corazón. Ambas revelaciones es Él hablando de Él. Porque como Él vive en este plano donde solo Él está, por más escalera que uno levante, por más estatuilla que uno prepare, por más que uno trate de hacer un ascensor, una escalera eléctrica, uno no llega. No llegan. Entonces Él decidió, Él llamarnos a nosotros. Lo hace a través de la creación y lo hace especialmente a través de la revelación de la Escritura. Y el hecho de que Dios se revele es gracia. ¿Por qué? Porque Él no tenía por qué hacerlo. Y en un momento vamos a hablar un poquito más de eso. Pero algo importantísimo de eso es que Él no solo disfruta revelarse, Él disfruta que la gente le conozca. Y a nosotros nos conviene. Mira cómo lo dice Jeremías 9. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloríe de esto. ¿De qué? De que me entiende y me conoce. Si hay algo que vale la pena hacer en esta tierra es conocer al Señor. Es tratar de entenderlo. No que lo vamos a lograr, pero tratar de entenderlo y conocerlo. Aquí y observando su creación y ver qué es lo que Él está haciendo. Pues yo soy el Señor y oye lo que Él hace, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Sigo entonces con la quinta verdad que vemos aquí, es que Dios es incomparable en poder, carácter y sabiduría. Dios es incomparable en poder, carácter y sabiduría. El texto fundamental del Antiguo Testamento para conocer quién Dios es, el texto más citado del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento para definir su carácter, es este. Dice, pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente,
lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo es Dios así? De verdad. Mira cómo lo dice Romanos 4 más adelante. Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué tipo de Dios es ese? Que llama a las cosas. O sea, Dios tiene que tener cuidado cuando habla, porque si habla las cosas pasan. Llama a las cosas que no son como si fueran. Y Hebreos 1:3, hablando del Hijo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Yo creo que si entendiéramos solo ese versículo fuéramos más humildes. O sea, literalmente Camilo está respirando porque Jesús lo está sosteniendo por la palabra de su poder. Si Jesús dice, Camilo, si Jesús toma un break, el universo desaparece. ¿Tú puedes entender eso? Si Dios toma un break de un microsegundo, todas las cosas dejan de existir. ¿Qué tipo de poder es este? En su sabiduría, Dios logra los mejores fines de las mejores formas. Y eso es difícil de entenderlo cuando a uno le va mal. Porque uno, si fuera Dios, haría la vida de otra manera. ¿Verdad? Pues ustedes han visto la película de Bruce Almighty, ¿qué se llama? Donde el tipo le entregan como una callecita y es un desastre. De Bruce Todopoderoso, ¿verdad? Pero en su sabiduría, Dios logra los mejores fines de las mejores formas. El mejor de los mundos posibles, dadas las variables que Él decidió escoger. En su carácter, o sea, su paciencia, su bondad, su amor, su gracia, su justicia, su verdad, Dios lo hace entonces de la mejor manera posible. De la mejor manera posible, donde su carácter es mostrado y exaltado. Y todo esto es posible por su poder, que es indetenible. Y la manera que a mí me sirve personalmente, a mí me sirve para entender un poquito de esto, es pensar, ¿cómo sería el universo si Dios no fuera poderoso? O sea, si Dios fuera bueno pero no poderoso. O como si Dios fuera poderoso y bueno pero no fuera sabio. Y estuviera como haciendo prueba y error. O si fuera sabio y bueno pero no poderoso. Como más o menos tú lo ves en Marvel, la película de Marvel, son dioses falsos, que no hacen gran cosa. ¿O cómo sería el universo si Dios fuera malo? Bueno, si te ayuda, piensa en ti, en un momento que tú estás molesto, e imagínate con omnipotencia, con todo el poder del universo. Sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo sería el universo? Busca la mejor persona aquí en la habitación, míralo con tus ojos y dale el universo entero a esa persona. Y pregúntate si el universo fuera mejor. No hay comparación. No hay comparación con nuestro Dios. Y me trae al otro próximo punto, y es que Dios disfruta salvar. Eso no trae ni un amencito por ahí. Es un chin de amén, ¿verdad? Dios disfruta salvar. Y te doy para mí el ejemplo más básico. Checa, si yo creo un hombre y una mujer y le doy literalmente la creación completa, ¿ok? Y le digo, suyo, disfrute, su único trabajo, cuídeme el jardín y póngame el nombre de los animales. Eso es todo. Disfrute. Un mundo sin pecado, sin dolor, todo nítido. O sea, no hay forma de imaginarse eso. Yo hablaba hoy con alguien acerca de la artritis y yo digo, oye, que el pecado ha dañado todo. La artritis, ¿quién se le ocurre la artritis? El pecado lo daña todo. Un mundo sin artritis, sin calor,
sea, el perfecto clima, no hay mosquito, todo en las perfectas condiciones. O si hay mosquito no pican, ¿verdad? Las mejores frutas, todo nítido. Y le digo, una cosa, una. Ese árbol, esa mata que hay allí, esa nada más no. Luego, suyo caballo, disfrute todo eso suyo. No se, mire, no se restrinja. Ese árbol no. Dice, güey, no debió decirlo. Ok, sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y en 2 semanas vamos a estar hablando de quién soy, explicamos un poquito más de eso, pero estamos aquí. La pregunta es, si ese soy yo, ¿de verdad tú crees que yo voy a seguir en esto? Empecemos de nuevo. Si acaso, empecemos de nuevo. Yo no creo que yo empezaría de nuevo. Yo creo que yo lo dejo ahí. Pero ¿qué sucede en la Escritura? Génesis 3:9. Pero el Señor Dios llamó al hombre. ¿Tú has notado eso antes? Dios llama al hombre. El hombre se esconde, Dios lo llama y le dijo, ¿dónde estás? O sea, es Dios el herido, es Dios el ofendido y es Dios quien va en busca del hombre. Y entonces promete, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. O sea, vendrá un hijo de Eva, el hijo de la mujer, el hijo del hombre, que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Él también va a ser herido. O mira cómo lo dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso fue que vino, a salvar a pecadores, entre los cuales yo soy. Sin embargo, por eso hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia. Como un ejemplo, o sea, Él eligió lo más feo que Él encontró, para que nosotros se dieran cuenta que eso es lo que Dios salva. Un ejemplo de su paciencia, que a Dios le gusta salvar. ¿Y ves por qué es tan importante entender la Trinidad o creer en la Trinidad? Porque la Trinidad nos enseña que Dios no estaba solo. Dios no estaba necesitado. A Dios no le faltaba compañía ni a quien amar. Dios disfruta salvar a pecadores. Él no necesitaba salvar. Él disfruta salvar. Él se deleita en salvar. Él lo hace porque le gusta. Cada historia de la Biblia, cada personaje y cada momento en la Biblia es una historia y una muestra de gracia. Gracia. Desde que el pecado entra, de hecho, desde la creación, porque Dios no tenía que crear, y luego que el pecado entra, todo lo que hay es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y cada respiro de tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga, eso es gracia. Porque tú no mereces respirar. Si tú eres como yo, por lo menos, tú no mereces respirar. Y por eso, a lo largo de cada historia, presta atención a los pero Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia, presta atención a pero Dios. Siempre que te encuentres con un pero Dios, viene gracia. Cada vez que Dios se inserta en la historia, viene gracia. Puede ser gracia dolorosa, pero es gracia. Y mira cómo lo dice Efesios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que pasara nada, ya Dios estaba en esto de salvar, para que fuéramos santos y sin mancha, que es el producto final delante de Él. En amor nos predestinó, Él se encargó de resolver el asunto para adopción como hijos. Como hijos. Y aquellos que hemos disfrutado de la adopción entendemos. Todos somos sus hijos, todos somos sus hijos, entendemos lo que es ser adoptados como hijos en la familia de Dios para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. O sea, literal en el español dominicano, porque Él quiso, porque le dio la gana, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que la gente diga, qué increíble lo bueno que Él ha sido. Ajá. Así es.
que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cuánto se paga para ser salvo? Nosotros nada. Porque hubo uno que dijo, consumado es. Pagada está la deuda. Y entonces la última verdad es que Dios se revela plenamente en Jesús. A mí me encanta el tonito como de, oye, de verdad, cuando Jesús dice, es el camino, la verdad y la vida, nadie lo puede hacer sino por mí. Y entonces dice, Tomás, gracias Jesús, de verdad, tú eres increíble. Muéstranos al Padre y ya con eso. ¿Y qué le dice Jesús? Yo tengo tanto tiempo con ustedes y todavía tú no me conoces. O como dice el Salmo 2:7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones, incluyendo República Dominicana y los que estamos aquí hoy, como herencia tuya y como posesión tuya los confines, esta islita de la tierra. O Colosenses 1:15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero en primacía, el que tiene el primer lugar de toda creación. Y 1 Timoteo 2:5 es tan importante, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si yo solo tengo un mediador, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? A través del mediador. Porque como Dios es espíritu y yo no, yo necesito al mediador, el ángel del Señor, el Dios hecho hombre, que es quien media entre Dios y los hombres. Para saber quién es Dios, yo necesito ver a Jesús. Si yo quiero entender plenamente a Dios, yo necesito ver a Jesús. El hecho de que Jesús sea Dios hecho hombre habla de que Dios nos entiende perfectamente. Esa es la humildad de nuestro Maestro, quien siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Y en forma de siervo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque Jesús es la imagen de Dios y Dios es espíritu. Para ver a Dios necesitamos ver a Jesús en el poder del Espíritu para la gloria de Dios Padre. Así es que la Trinidad lo ha organizado. Ese es el orden de la Trinidad para nosotros. Así es que la Trinidad acciona. Por eso Cristo dijo antes de irse, les conviene que yo me vaya. Cristo viene, revela al Padre, ahora es el Espíritu quien completa la obra de Cristo, nos muestra a través de la Escritura y a través de la revelación quién es el Hijo, y al entender al Hijo, conozco al Padre. Y así es que puedo conocer quién es Dios. Le cierro con esta idea de un pensador, que es la razón por la que estamos aquí. Dice, busca en ti mismo y encontrarás a la larga solo odio, soledad, desesperanza, ira, ruina y decadencia. Pero busca a Cristo y lo encontrarás. Y con Él encontrarás todo lo demás. Yo empiezo a buscar para adentro y no encuentro nada. Pero yo voy al Calvario, encuentro la cruz vacía, voy a la tumba y veo que también está vacía, pero al lado de Dios Padre tengo mi abogado, quien intercede hoy por mí. Tengo a mi hermano maestro, mi Señor y mi Dios. Ese es nuestro Dios. Y a Él le damos gloria y honra. Permítame orar antes de cerrar. Señor, nosotros te exaltamos y te damos gracias por ser quien eres. Santo, incomprensiblemente alto y cercano, incomprensiblemente cercano a nosotros. Nosotros te pedimos que te acerques más todavía, que nos ayudes a amarte más, a apreciarte mejor, a quererte más cerca, a creer más en ti y a obedecerte con lo que tengamos delante en fe. Jesús, danos una mayor pasión por ti, mayor pasión por tu palabra.
mayor pasión por tu cruz. Y danos, Señor, también ese deseo de que otros más te conozcan. Y gracias por el privilegio de estar en un lugar como este, una noche como esta, recibiendo de ti. Qué bueno eres tú. Bendito sea tu nombre, Dios. Amén y amén.